En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. En el cole nos explicaron que Colón llegó al continente americano un 12 de octubre de 1492 y que aquello fue el descubrimiento de un nuevo mundo. La verdad es que eso de llamarlo descubrimiento siempre tuvo su polémica, porque, y con razón, se consideró que aquello fue más bien un encuentro entre culturas que ya existían. Los taínos en el Caribe, los mexicas en Mesoamérica o los incas en los Andes, que ya llevaban siglos construyendo civilizaciones. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Además, hoy día se sigue planteando la duda razonable de si otros navegantes pisaron esas tierras antes que Colón. Quizá alguno llegara, pero sin la financiación suficiente para pagar la propaganda. Porque hay que reconocer que el eslogan «Descubrimiento del Nuevo Mundo» tenía pegada para la monarquía de los Reyes Católicos y para quienes aún hoy le siguen rindiendo una absurda pleitesía. En este programa vamos a hablaros de un hallazgo que agrietó los cimientos de la historia del descubrimiento. Dicho así, es fácil perderse. Así que vamos a orientar este tema echándole un vistazo a un mapa peculiar. El mapa de Vinland. Esa idea de que Colón fue el primero en llegar a América en 1492 es engañosa. Que fuera el primer europeo en pisar suelo en ese continente, pues mira, tal vez, quién sabe, porque tampoco es seguro que lo haya sido. Hay académicos que defienden que una expedición nórdica, liderada por Leif Erikson, llegó al territorio que hoy conocemos como Terra Nova en el siglo XI. Se cree que la embarcación de Erikson fue desviada por una tormenta mientras viajaba de Noruega a Groenlandia, llevándolo a explorar nuevas tierras. Y hay poderosos indicios de que marineros europeos habían visitado esa zona que pertenece al norte del continente americano en el mencionado siglo XI, es decir, 4 siglos antes de que la primera expedición de Colón se acercase por allí. Registros comerciales sugieren que navegantes vascos del Golfo de Vizcaya explotaban la industria del aceite de ballena en el estrecho de Belle Isle, en la costa norte de Terranova. La toponimia de la zona aún conserva huellas de esta presencia previa a la llegada de los ingleses, como en el caso de la península de Port-au-Port, cuyo nombre proviene del euskera o Port Portu, puerto de descanso. Así que se considera demostrado que los vikingos establecieron un asentamiento temporal en la costa norte de la isla de Terranova. Según el libro de los islandeses, allá por el 1122 de nuestra era, Leif Erikson desembarcó en un lugar al que llamó Vinland, a menudo mal traducido literalmente como tierra del vino. Según los que más saben de esto, Vinland significa más bien tierra de grandes prados. Que, por cierto, lo de llamar a esa isla Terra Nova, Tierra Nueva, fue una ocurrencia del navegante genovés Giovanni Caboto, en 1497. Pues yo voy a aportar otra curiosidad. Frente a las costas de Terranova se hundió a mediados de abril de 1912 el Titanic. Allí se recibió la primera comunicación del desastre, convirtiéndose en un punto central para las investigaciones posteriores a la tragedia. Desde 1949, la isla de Terra Nova se convirtió en la 10ª provincia de Canadá, país al que sigue perteneciendo. Ahora nos vamos a mediados del siglo XX para ponernos en la piel de Lawrence Witten, un estadounidense que tenía una buena formación en música, pero que sobre todo era un amante de los libros. Tanto es así que puso un negocio de rarezas literarias. Se trataba de una librería que se llamaba Lawrence Witten Rare Books, en las proximidades de la Biblioteca Sterling, una de las más concurridas de Yale, en el estado de Connecticut. Viajó varias veces a Europa para adquirir rarezas para su librería. Y entre esas rarezas había importantes volúmenes y manuscritos. Lawrence Witten se distinguía por su meticulosa investigación histórica, especialmente en la elaboración de sus catálogos de libros raros, publicados entre las décadas de 1950 y 1980. Además de libros, fue un ferviente coleccionista de instrumentos musicales antiguos, arte precolombino también, automóviles de colección, vamos, que no le fue mal. En 1957, Lawrence Witten adquirió un mapa, en principio por la única razón de que parecía antiguo. Se trataba de un dibujo realizado en un pergamino hecho de piel de vaca que todavía conservaba restos de pelo animal. Tenía un aspecto frágil y varias manchas verdosas y rojizas en su superficie, como las típicas de cualquier documento antiguo. Y como Lawrence era un tipo muy curioso, al fijarse detenidamente en las líneas de ese mapa, pensó que las fronteras que estaban trazadas evocaban una travesía hacia el continente americano. ¿Podría tratarse del mapa de Vinland, de aquel lugar al que llegó Leif Erikson y del que tanto se hablaba en la literatura islandesa? La posibilidad de demostrar que los vikingos hubieran cartografiado aquellas tierras mucho antes que Colón era algo sugerente y potencialmente rentable. Así que, ¿para qué esperar?
Al hallazgo se le conoció del tirón como el mapa de Vinland. Pero, ¿qué había exactamente en ese mapa? Era un pergamino medieval de unos 28 centímetros de alto por 41 centímetros de largo, dibujado en tinta negra sobre una piel amarillenta de vaca o becerro. El dibujo ilustraba una visión medieval del mundo tal como lo conocían los europeos de la época, con un trazo esquemático que refleja la tradición cartográfica medieval. En el mapa se dibujan Europa, África y Asia de manera aproximada. Europa aparece con sus contornos reconocibles como la península escandinava y las islas británicas, aunque las costas están deformadas y las proporciones algo imprecisas. África y Asia se muestran de forma más genérica, con menciones vagamente orientales como el Jardín del Edén en el extremo oriental, lo que subraya el desconocimiento de los geógrafos medievales sobre esas regiones. Lo realmente llamativo del mapa es la inclusión de Groenlandia, que en el mapa aparece con el nombre de Gronelada, y está representada como una gran isla al noroeste. Aún más intrigante es la Vinlandia Ínsula, que aparece al oeste, en el borde del Océano Atlántico. Esta Vinlandia Ínsula aparece con una inscripción que la vincula a los viajes de los vikingos, como el del mencionado explorador Leif Erikson. El mapa también incluía otras leyendas en latín que reforzaban la idea de que los viajes vikingos al extremo occidental del mundo conocido tenían un lugar en la historia. Frotándose las manos con el descubrimiento, Lawrence llevó el pergamino a la prestigiosa Universidad de Yale para verificar su autenticidad. La noticia se propagó como la pólvora, y la comunidad académica y los entusiastas de la historia hicieron que Yale se convirtiera en el epicentro de una de las investigaciones históricas más trascendentes del siglo XX. Y los resultados del estudio del pergamino no dejaban lugar a dudas. El mapa representaba tierras del continente americano con una antigüedad estimada en torno a 1440. Muchos expertos y sectores académicos otorgaron credibilidad al mapa, considerándolo una pieza clave para demostrar la presencia vikinga en América antes del viaje de Colón. Obviamente, Lawrence Witten, como experto coleccionista de antigüedades, fue de los primeros en defender su autenticidad. Pero efectivamente fue en el entorno académico donde la exploración nórdica despertó un gran entusiasmo. Los investigadores de Yale lo comparaban con la Historia Tartarorum. ¿Y qué es la Historia Tartarorum? Pues se trata de un relato escrito en 1247 que era una especie de reportaje de investigación sobre los guerreros mongoles, a quienes entonces llamaban tártaros. Lo que hace especial a este texto es que se basa en testimonios directos de misioneros que viajaron hasta la lejana Mongolia y conversaron con sus líderes, incluido el propio nieto de Gengis Khan. Es verdad que la Historia Tartarorum no menciona al continente americano, pero los académicos encontraron una conexión con el mapa de Vinland porque había coincidencias en cómo ambos documentos mostraban el conocimiento geográfico en la Edad Media. Además, encontraron coincidencias en el tipo de escritura y en los patrones de deterioro del papel, lo que reforzaba la teoría de su legitimidad. El convencimiento de los académicos llegó hasta tal punto que incluso la Universidad de Yale publicó en 1965 el libro El mapa de Vinland y la relación tártara, que respaldaba la autenticidad del documento. Por si fuera poco, unos años antes, a principios de los 60, unos arqueólogos descubrieron lo que parecía un asentamiento vikingo en una pequeña zona de Terranova. Aquello brindó una base arqueológica que servía como evidencia indirecta de la veracidad del mapa. El sector nacionalista escandinavo también desempeñó un papel importante en todo esto. Para Noruega, Dinamarca e Islandia, la posibilidad de contar con una prueba documental de la exploración vikinga reforzaba su legado histórico. Pues ahí tenemos a sectores académicos, a nacionalistas nórdicos, a la prensa. El entusiasmo por el mapa de Vinland llevaba al convencimiento de que el mal llamado descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón debía reescribirse. Es que medios de comunicación de renombre llegaron a asegurar que el mapa de Vinland suponía una revolución en la comprensión de los viajes precolombinos. Durante unos lustros, el mapa se convirtió en un tema recurrente en publicaciones sobre historia y exploración. Aquí entra en escena John Paul Floyd, un historiador aficionado de Glasgow, que comenzó a estudiar el mapa en 2018. Después de unos añitos de investigación, en 2021 aseguró que era falso. La verdad es que se le ocurrió, porque cotejó el mapa con varios documentos históricos y se valió de métodos modernos de búsqueda para concluir que el mapa fue falsificado y añadido sobre un pergamino genuino del siglo XV. Un pergamino genuino del siglo XV que fue probablemente robado de la biblioteca de la Catedral de Zaragoza en la primera mitad de la década de los años 50 del siglo XX. A todo esto os vamos a contar un secreto. Es verdad que en el siglo XXI se demostró con pruebas fehacientes que el llamado mapa de Vinland no era verdadero, pero también es cierto que las dudas sobre su autenticidad surgieron prácticamente desde el primer día que se dio a conocer. Muchos académicos creían, con razón, que un documento de tal importancia histórica no podía haber permanecido oculto durante 5 siglos sin dejar rastro en los archivos. Así es, José.
No todo el mundo daba por hecho que el mapa de Vinland fuese a reescribir la historia de Colón y de los vikingos. Por ejemplo, en 1965 le mandaron una copia fotográfica del mapa a la profesora Eva Taylor, una eminencia en geografía que había desempeñado una destacada labor como historiadora de la cartografía británica. Además de que fue pionera en el estudio de mapas medievales y renacentistas. Pues en cuanto vio la imagen del mapa de Vinland, su respuesta fue contundente. Dijo que aquello era absurdo porque ningún cartógrafo medieval habría dibujado Groenlandia como una isla, ni incluido Vinland con la precisión que estaba dibujada. Los estudios químicos sobre el mapa más recientes confirmaron que las líneas de tinta habían sido alteradas para simular antigüedad, y se detectaron zonas donde el pergamino fue desgastado de manera poco uniforme, probablemente para disimular intervenciones modernas. Se descubrió también que una inscripción en el reverso del mapa estaba compuesta por 2 tintas distintas. Un detalle que pasó desapercibido durante décadas y que evidenciaba una manipulación cuidadosamente planeada. John Paul Floyd, el historiador de Glasgow, descubrió que los 2 manuscritos que acompañaban al mapa habían sido exhibidos en 1892 durante una exposición conmemorativa del 4º centenario del viaje de Colón en Madrid. Pero en ningún registro de la época se mencionaba la presencia del polémico mapa. Esto solo podía significar que el mapa no existía entonces y fue creado décadas después. La investigación de Floyd reveló además que los documentos medievales habían sido examinados en 1926 por el erudito español Cristóbal Pérez Pastor, quien tampoco hizo mención alguna al mapa. Las incongruencias técnicas tampoco ayudaban a la credibilidad del mapa. John Paul Floyd señaló que el falsificador probablemente se inspiró en un mapa mundi de 1463 atribuido al veneciano Andrea Bianco, pero cometió errores al copiar detalles de una reproducción del siglo XVIII en lugar del original. En la propia tinta se encontró compuestos que no se usaban en la Edad Media. Esto ya era de por sí una prueba irrefutable de manipulación moderna. Hay consenso en que esta falsificación se perpetró entre las décadas de 1930 y 1940. No pudo ser anterior porque una de las sustancias que contenía la tinta, una llamada anatasa, comenzó a comercializarse a partir de 1920. El pergamino en el que se dibujó el mapa sí es auténtico y fue datado mediante radiocarbono alrededor del año 1434, pero también tenía alteraciones modernas que eran similares a otras falsificaciones de principios del siglo XX. ¿Y quién fue el falsificador? Las investigaciones apuntaron a un comerciante de antigüedades llamado Enzo Ferrajoli, que fue el que se lo vendió en 1957 al librero Lorenz Witten. Este Enzo Ferrajoli se labró un ingente historial delictivo relacionado con el mundo de las falsificaciones. Se especializó en el robo y en el comercio ilícito de manuscritos valiosos. Fíjate, José, en 1954 fue arrestado en Barcelona por sustraer folios de incunables de... ¿adivina de dónde? De la Catedral de Zaragoza. Ahí lo tenemos. Todo encaja como piezas en un puzzle sideral. Así que en 1957, Ferrajoli le vendió el mapa de Vinland al librero estadounidense Lorenz Witten junto con otros documentos antiguos robados. Vamos, que le dio coba al yanqui pero a base de bien. Menuda historia. Lo peor es que en el futuro en el que vivimos hay pseudohistoriadores que aseguran que la falsedad del mapa no invalida la existencia de Vinland. Como dijo el científico Michael Faraday en 1854, la humanidad tiene una curiosa tendencia a favorecer pruebas que confirmen sus propias creencias. Es una forma de decir cómo hasta los más estudiosos pueden caer en errores cuando se enfrentan a descubrimientos cuya autenticidad desean que sea real. Para cerrar el programa, vamos a comentar las pruebas que le hicieron al mapa de Vinland entre 2012 y 2023, porque terminaron por desmontar definitivamente a quienes aún se aferraban a la posible autenticidad del mapa. Aquí ya se aplicaron estudios con tecnología 3D y análisis computacionales usando inteligencia artificial para comparar el mapa con documentos auténticos de la época medieval. Y nada, se confirmó que el estilo y la ejecución distaban mucho de los métodos de los cartógrafos del siglo XV. Estos hallazgos cerraron el debate y consolidaron el consenso académico. El mapa de Vinland es una falsificación. Punto pelota. Bueno, Antonio, después de todo este viaje por mapas medievales, vikingos intrépidos y falsificaciones más enrevesadas que una telenovela, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues que para vender un mapa falso hay que buscar clientes estadounidenses, que por lo visto de geografía no van muy allá. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.